Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Buenas noches para todos los que se unen a nosotros en esta transmisión por este medio. Oramos en esta Eucaristía por el eterno descanso de Luis Fernando Sierra en su novenario. En acción de gracias por el cumpleaños de Jesús David Batista. En acción de gracias por el cumpleaños de Liliana Patricia Blanco, por la salud de Carlos Alberto Muñoz Valencia y Sandra Milena Valencia Ramírez. Oramos por la familia Verdugo Fajardo y Valencia Gutiérrez. Oramos también por nuestras intenciones, por nuestro país, por nuestro departamento, por nuestros dirigentes, por el personal sanitario que se dedica a luchar contra esta epidemia, por todos nosotros, para que el sacrificio de Jesús en la cruz nos proteja de todos los males y ponga fin a ese momento difícil por el que estamos pasando. También para que el Señor nos acompañe con su fuerza en estos días de aislamiento preventivo que vamos a vivir. Y quiero ofrecer también esta Eucaristía, muy especialmente por las vidas de las personas y las familias y sus familias que nos han acompañado durante todos estos días en la transmisión, en las lecturas de la misa, y también por todos aquellos fieles de esta parroquia y de otras parroquias que generosamente han provisto para las necesidades de los sacerdotes que vivimos en esta casa. El Señor les multiplique abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para que podamos celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Que las venerables prácticas cuaresmales
dispongan, Señor, a tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y para transmitir al mundo el anuncio de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos con mucha atención a escuchar la palabra de Dios, y si tienen algún medio para seguirla, prestamos muchísima más atención. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia levante. Midió 1000 codos y me hizo atravesar las aguas, agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo cruzar las aguas, aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar, agua hasta la cintura. Midió otros 1000. Era un torrente que no pude cruzar, pues habían crecido las aguas y no se hacía pie. Era un torrente que no se podía vadear. Me dijo entonces: ¿has visto, hijo de Adán? A la vuelta me condujo por la orilla del torrente. Al regresar, vi a la orilla del río una gran arboleda en sus dos márgenes. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque lo riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que en hebreo llaman Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo Jesús echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él le contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por eso los judíos acosaban a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Señor, hermanos y hermanas, que nos regale oído para escuchar esta palabra. Solo la palabra nos da luces, nos da guía, nos consuela. La palabra es voz de Dios, interpretando la realidad, no desde los hombres, sino desde Dios, interpretando la realidad como historia de salvación y llevándonos siempre a tomar una decisión en relación a Dios y en relación a los hombres. Regálanos, oh Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que en estos momentos encontremos paz,
y serenidad en la palabra. La palabra de Jesús, la única que nos puede dar consuelo y guía. La única que nos puede interpretar los acontecimientos desde tu voluntad. La única y verdadera palabra que no cambia, ni se muda, ni pasa, que puede decirnos qué debemos hacer. El para qué de todo este evento, este desierto y prueba. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Danos la capacidad de entender como oyentes atentos, no como oyentes olvidadizos. Guardar esta palabra en lo más profundo de nuestra alma y convertirla en pensamiento, en sentimiento, en criterio, en palabras que me digo y en palabras que digo a los otros. Todo lo hace el Señor perfecto, definitivamente. Y hoy, cuando este pueblo, como el pueblo del desierto, se dispone a salir a su desierto, el Señor nos regala esta hermosa palabra que coincide en temas, porque en los dos hay templo, en los dos textos hay agua, en el texto del Evangelio hay un enfermo y en el texto del profeta Ezequiel hay una realidad, como dice uno leyendo la palabra, desértica y de aguas salobres. Claro que es que el leccionario de Cuaresma siempre coincide. ¿Y qué decir del Salmo del Señor en nuestro refugio, como repetíamos en la primera estrofa? La profecía de Ezequiel es un oráculo de consolación para los desterrados en el desierto. Aquellos que habían pasado esta dura prueba del destierro, después de haber gozado muchos años de la posesión de una tierra, cuando pasaron de ser nómadas a sedentarios, ya no habitaban en tiendas sino en casas, vivieron un tiempo largo de prosperidad, como si todavía recordamos, como cuando leímos toda la historia de David en los libros de Samuel, y tuvieron un deterioro, un decaimiento religioso que ya habíamos dicho, interpretando a Oseas, fue producto de la infidelidad de Dios, de ese pueblo a Dios. Y después de eso, una dura experiencia, un destierro que es como un nuevo desierto. Es irse de libres a esclavos otra vez, invadidos por otro pueblo. Y pues solo conociendo el genio interior de ese pueblo, podríamos preguntarles qué fue más difícil de digerir, la esclavitud que los llevó al desierto y a la tierra, o la invasión de los pueblos extranjeros que los llevó al desierto. Supongo yo, acá en mi ignorancia, que fue más difícil el destierro, porque fue la pérdida de la promesa. Esa realidad se vive distinta, se asume distinta, y con los profetas se interpreta de manera distinta como producto de la infidelidad del pueblo a Dios. Un destierro debe ser algo doloroso, y más para un pueblo
que tiene la conciencia de que esa tierra se la regaló Dios a ellos, porque así se lo prometió a los patriarcas. Entonces nos podemos imaginar la desolación, el sufrimiento, la tristeza de este pueblo. Es tan duro el destierro que hay un salmo que poco se lee, un verso de un salmo que poco se lee, aquel que dice: junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pega la lengua al paladar. Y hay un verso que está en los textos pero que no aparece en los leccionarios, que dice, hablando del pueblo que los oprime: ¿quién pudiera tomar a tus hijos y reventarlos contra las peñas? Para hablar del sentimiento, del resentimiento con los invasores del pueblo desterrado. A este pueblo desterrado, el profeta Ezequiel le dirige esta profecía, que es la profecía del templo. Pero no del templo como nosotros estamos acostumbrados. Identificamos templo con edificio. El profeta identifica templo con presencia, porque el templo es presencia de Dios. No nos vamos obviamente a dedicar a meditar en todo el texto, pero lo que dice el texto es un oráculo de un tiempo para los desterrados, claro, de un tiempo en que la presencia de Dios pondrá fin al destierro. Y esta presencia de Dios, y aquí está la hermosa figura del agua, de esa presencia manará un agua. No nos vamos a detener en los detalles, pero hay dos detalles que me gustan, que me llaman la atención. Uno, cuando habla del agua que fecunda la tierra y hace que esa tierra otra vez florezca, verdee y produzca frutos. Un agua que llega al desierto. Me recuerda, se me viene a la cabeza lo que hizo Dios con el pueblo, con Noé después del diluvio. Como la tierra fue arrasada, le dio semillas para que volviera a sembrar. Primero, es un agua que reverdece el desierto. No encuentra el profeta, por eso tiene que apelar a las metáforas, un mejor modo de llevar consolación a este pueblo que con figuras de lo que este Dios hará, porque ha terminado el tiempo del destierro, el pueblo ha aprendido la lección, ha sido purificado, Dios los ha perdonado, se ha acordado con misericordia y los traerá de regreso. Y para insertar una palabra, grabar una palabra, sopesar una palabra en su corazón, una palabra de consuelo y de consolación que los ayude a entender la magnitud y el tamaño de esta verdad, recurre a esta figura de un agua saliendo del templo hacia el desierto. La otra figura que me gusta es del agua salobre. Pues todos nosotros hemos ido al mar y sabemos lo desesperante, lo horrible que es tragar agua salada. Dice la profecía que esta agua llegará al mar de las aguas salobres y la dulcificará, es decir, la hará dulce y la hará potable, porque el agua de mar, a menos que sea desalinizada, no es potable, es decir, no es digerible. Es tan grande el poder de Dios que no solo reverdecerá el desierto, es tan grande lo que va a hacer en una situación que parece, vista desde la realidad, absolutamente irresoluble.
porque el pueblo de pronto se diría, de hecho así lo dice una de las lecturas, andan diciendo por ahí, dice el profeta, otro profeta, que yo me he olvidado de mi pueblo. Es tan grande el poder que Dios ejercerá con ese pueblo, que será de la magnitud de un desierto reverdecido que solo puede reverdecer Dios, obviamente. No hay un fenómeno natural que pueda hacer reverdecer el desierto, porque incluso en el desierto ni llueve. Pero es tan grande el poder de este Dios, es tan portentoso el poder de este Dios, valga la redundancia, que convertirá un mal salado en un mar de agua dulce. Y digo, para poder hacer eso se necesitan unos procesos químicos costosísimos y unas plantas de inversiones millonarias. Y uno no sabe si quede absolutamente dulce esa agua. Pero este Dios va a desalinizar el agua y lo volverá agua dulce, agua potable, porque Él se ha acordado de este pueblo en el desierto. E inmediatamente, después de leer la lectura, entra el salmista, digámoslo de ese modo, en la escena. Un salmista que escucha la palabra y entonces con la asamblea que oye, es el objeto del salmo responsorial, invita a la asamblea que acaba de oír esta palabra y que acaba de escuchar la consolación por el anuncio de la intervención de Dios sobre el desierto y el mal del agua salada. Dice el salmista: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Casi que lo podríamos repetir tú y yo, aquí y allá en tu casa, como un estribillo. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor del peligro. Por eso no tenemos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Oyendo al profeta, el salmista se levanta para hacerle eco a la palabra. Ese es el objeto del salmo responsorial en la misa, un eco a la palabra, que la asamblea se una y responda desde los sentimientos que suscita la palabra, y el salmista resume la manera como comprende la profecía de Ezequiel diciendo: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Y nos lleva la palabra inmediatamente en la misma relación al Evangelio, nos coloca en el templo, pero aquí hay una sustitución del templo. El templo tiene un paralítico que está enfermo, pero ahora está el otro templo, el que le dijo a la samaritana en el Evangelio de hizo 2 domingos que pasó: llega el momento en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y hablaba de lo adorarán en Él y de acuerdo a Él. Y según Él, nuevo templo. Destruir este templo y yo lo reconstruiré en menos de nada, no dice en menos de nada, pero eso es lo que quiere decir Jesús, y Él hablaba del templo de su cuerpo, dice el Evangelio según San Juan. Ahora el templo, que es Jesús, encuentra a un pueblo en la misma situación del pueblo en el destierro del profeta Ezequiel. Y entonces lo hará bañarse, manará de ese Jesús un nuevo milagro. Esta vez no se tratará de reverdecer un desierto o de salinizar el agua del mar para volverla dulce, potable y que sirva para que crezca en el verde del desierto, sino que ahora será a un paralítico de la camilla que no puede sanar porque cuando él llega ya revolvió el ángel el agua y los otros se le adelantan, y que es curado por la fe en Jesús, el nuevo templo, ese que dice en la lectura del Evangelio de la vigilia de Pentecostés: Jesús
en el templo dijo: el que tenga sed, que venga y beba de mí, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Cuando dije al principio que todo es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto, es porque la palabra es un anuncio profético para un pueblo colombiano que esta noche, dentro de unas horas, entra en un desierto. Esta noche será como la noche en la que los judíos marcaron las puertas y se quedaron encerrados para al día siguiente salir al desierto. Mañana saldremos al desierto. Hoy saldremos al desierto. Un desierto que nos pondrá a prueba. Un pueblo que camina mandado por este Dios a salir al desierto confiadamente. Y para animar el desierto, para por lo menos irnos esta noche a la cama en medio de los sentimientos humanos que son perfectamente naturales, pero que no deberían ser si uno es creyente, nos vamos con esta palabra albergada en el corazón. Una promesa, la promesa del Señor a su pueblo, la promesa del templo que reverdecerá el desierto y hará potable y dulce el agua del mar. Una promesa del Dios que no se olvida. Y así como envió a su pueblo al destierro para educarlos y purificarlos, el pueblo que se fue no fue el pueblo que volvió. De hecho, muchos no volvieron. Claro, porque duró mucho más de lo que dura un aislamiento voluntario. El pueblo que se fue al destierro es un pueblo del que Él en el tiempo oportuno se acordará y lo traerá. Y cuando me refiero, no volvió el mismo pueblo, me estoy refiriendo a que esa prueba dura los transformó como pueblo en todas sus dimensiones. Esta es la perspectiva con la que hay que entrar en este desierto. Digámoslo, en este destierro, solo que este desierto es bajo casa. Este destierro es bajo techo. Es un destierro y un desierto muy particular. Pero entramos con esta confianza de que llegado el tiempo oportuno y preciso, cuando el Señor haya dicho: mi pueblo aprendió la lección, entonces desplegará su poder, extenderá su poder y los hará regresar. Y será tan grande el regreso y tan portentoso, así como quien ve llover agua en el desierto o correr agua del templo reverdece, o como quien se mete al agua del mar creyendo que está salada y resulta que la mano de Dios, así como la mano del ángel que revolvía el agua de la piscina, metió la mano en el mar, revolvió, lo hizo dulce y potable. Con esta confianza, hermanos, vamos a este desierto. Entremos a este desierto, sobre todo, también afincados, asentados, sólidos y estables en la palabra del Evangelio, en este Jesús que permite de su corazón una acción poderosa y que por la intención del paralítico permite que de sí aflore todo el poder que le ayuda a levantarse y a caminar. Qué hermosa relación entre el pueblo desterrado y el paralítico de la camilla. Llegará un día en que el Señor dirá también, Jesús nos dirá: levántate, sal de tu parálisis, sal de tu encierro y camina. Así que, hermanos, entremos a este desierto, destierro, firmes y fuertes, diciéndonos a nosotros, y los invito a que esta noche tomen en sus casas este Salmo 45, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Ven, porque digo que el tiempo de Dios es perfecto. La palabra encaja perfectamente, poderoso defensor en el peligro.
¿Y qué tal esta última estrofa? El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Caminemos pues con confianza y con seguridad. El Señor que nos hizo marchar a este destierro desierto en casa, cuando acabe el tiempo del aprendizaje, la prueba, y llegue la resurrección, nos dirá: sal, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te ofrecemos, Señor, los dones que tú mismo nos diste, y te pedimos que sean testimonio creado de tu providencia para nuestra condición mortal y remedio que nos comunique la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones, de modo que, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se sirvan de las realidades temporales que se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Luis Fernando Sierra, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es
el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los que fuimos invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Oremos. Purifica, Señor, con tu bondad nuestro espíritu y renuévalo con tus sacramentos celestiales, para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, quisiera, aprovechando que son muchos los que me escuchan y muchos me escucharán, una invitación a la serenidad y a la tranquilidad en este tiempo. Si las cosas son difíciles, pero podemos salir adelante con solo observar las simples medidas, recomendaciones que nos han dado. Se trata, como dicen los expertos, de aplanar la curva del contagio para evitar una pandemia entre nosotros. Entonces, en esto es importante saber qué información escuchar y qué información repetir. La página del Ministerio de Salud en todas las redes ofrece información veraz, oportuna, en tiempo real y creíble. Entonces, si esta es una prueba del Señor, una preparación para una gran bendición, ustedes saben muy bien que hay uno por ahí interesado, que es el enemigo que quiere arruinarnos el proceso, metiendo pánico en nuestras mentes. Y para eso se sirve de personas emocionalmente desequilibradas, impresionables, inmaduras, niños en la fe, con niñerías, como dice el apóstol Pablo. El padre Gabriel Amor, el exorcista, el gran exorcista del Vaticano, solía decir que el enemigo usa como personas favoritas para hacer su obra perversa a las personas emocionalmente desequilibradas. Esas personas que fueron criados por padres desequilibrados emocionalmente y que los convirtieron en adultos desequilibrados emocionalmente, que no son capaces de discernir la realidad de la fantasía. Y que lo primero que escuchan lo repiten o lo reenvían. Entonces, si tú tienes tiempo para ponerte a escribir en tus redes tonterías que no te constan, o enviar mensajes, tienes tiempo para rezar. Entonces, a ti te digo, a ti que tienes un celular y que vives de impulsos irracionales, sin control, que no te dominas, que no disiernes, que no preguntas si lo que te dicen es verdad. Si tienes tiempo para pasar escribiendo y reenviando mensajes, tienes tiempo de rezar.
Coge tu camándula y reza, porque incluso repetir las Ave Marías, lo digo por experiencia, ayuda a serenar el corazón ansioso y la mente ansiosa. Ya saben lo que dice, muere más gente por pánico que por tragedias y enfermedades realmente. Y sobre todo los católicos, que estamos llamados a dar paz y serenidad. ¿Cómo vamos a ser nosotros agentes del caos y de la dispersión y de la desesperación? Por favor, tengan mesura. Si es tu esposa, querido amigo, ponle control. Si es tu esposo, querida amiga, ponle control. Controla ese espíritu, porque hace daño y sirve como agente del enemigo para generar caos. Y ya saben también lo que dice, el caos no es de Dios, el caos es del demonio. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Ilumine su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Amén. Vuelva a ustedes su semblante y les conceda su paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Os podéis ir en paz. Demos gracias al Señor.